Imagina cómo sería la vida desde la perspectiva del Sol. Cómo se consideraría una estrella pequeña en el vasto universo y qué fue lo que pensó cuando empezaron a existir los planetas que conforman nuestro sistema solar. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Antes de los planetas, antes de los mares y las montañas, antes incluso de que el tiempo pareciera avanzar, solo existía una nube inmensa de polvo y gas. Un recuerdo esparcido de estrellas muertas hacía incontables eras. En el centro de esa nube, atrapado por su propio peso, comenzó a arder un punto de luz, el Sol. Aún joven, aún inseguro y aún temblando con cada pulso de energía, el Sol tenía una emoción simple, un deseo desesperado de compañía. Porque incluso las estrellas, tan grandes que calientan mundos enteros, pueden llegar a sentir una soledad indescriptible. Y entonces llegó él, su primer hijo. Júpiter fue el primer planeta en nacer. Nació tan rápido y tan grande que pareció un segundo sol, pero fallido. El Sol lo vio surgir del caos como un gigante silencioso, hecho de hidrógeno, helio y tormentas eternas. Su emoción era única, la protección. Júpiter no hablaba, simplemente existía como un muro colosal entre el Sol y los peligros del espacio profundo. El Sol, por primera vez en su luminosa vida, sintió que no estaba totalmente solo. Durante un tiempo incomprensible, solo estuvieron ellos dos, un padre de fuego y un hijo de infinitas nubes. Pero el universo rara vez permite la calma. Después de Júpiter, cuando el polvo comenzó a reorganizarse por su gravedad brutal, nació Saturno. Saturno tenía un alma diferente, era suave, era casi tímido, girando lentamente con una gracia que ningún otro planeta tendría jamás. Su emoción, la paz. Saturno observaba a Júpiter con una muy sigilosa admiración, como si supiera que él nunca sería tan grande, pero aún así se sentía orgulloso de existir. El Sol lo amó inmediatamente. Había algo hermoso en su calma. Luego llegó Urano, frío, distante, inclinado para siempre como si hubiera recibido un golpe que jamás olvidaría. Urano tenía una emoción quebrada, la resignación. Aceptaba su destino sin quejarse, girando de lado en un silencio casi triste. El Sol quiso consolarlo, pero las estrellas no pueden tocar a sus hijos, solo pueden brillar sobre ellos. El último de los gigantes en nacer fue Neptuno, todavía más lejos que Urano. Su emoción era pura y profunda, pues su emoción era la paciencia. Siempre frío, siempre distante, siempre observando todo desde el borde del reino solar, Neptuno parecía comprender que no todo nace para ser cercano. Algunos existen para vigilar los límites de lo posible. El Sol lo respetó por ello. Mientras los gigantes se acomodaban, su gravedad enorme arrojó rocas, hielo y polvo hacia el interior del sistema. Allí, en ese remolino de destrucción, comenzarían a formarse los planetas rocosos. Mercurio fue el primero de ellos, pequeño, curtido por el calor brutal del Sol, demasiado cerca, demasiado expuesto. Su emoción, la resistencia callada. Nunca se quejó, nunca pidió distancia, simplemente aceptó su lugar como el más cercano, aunque era el más quemado y el más golpeado por la luz. El Sol lo miraba con tristeza. Estaba tan cerca que casi podía sentir su dolor. Después vino Venus, brillante, envolvente, hermosa. En su juventud tuvo océanos, nubes, un equilibrio bastante suave. Y su emoción al principio era el orgullo. Quería ser el favorito de Sol, el mundo perfecto, la obra maestra. Y durante millones de años lo logró. Pero luego hubo un cambio. Sus mares se evaporaron. Sus nubes simplemente se volvieron veneno. Su orgullo se transformó en una melancolía ardiente que jamás se apagaría. El Sol se sintió culpable, como si le hubiera fallado en cuidarlo. Y entonces, entre choques, tormentas y rocas al rojo vivo, nació la Tierra. No era hermosa, no era grande,
Ni siquiera era estable, pero tenía algo que ningún planeta poseía: la esperanza. Aunque era una esperanza torpe e incompleta. Incluso parecía frágil. El Sol sintió algo muy parecido al amor. No un amor humano, sino algo como si su luz se volviera más suave solo para ella. La tierra temblaba, se convertía y renacía una y otra vez, pero seguía intentando existir. Casi al lado nació Marte, más pequeño que la Tierra, más frío, más tímido, pero con una emoción muy distinta. Marte era un soñador. Tuvo océanos, ríos, tormentas de agua, pues quería ser como la Tierra, quería crecer y prosperar y volverse un mundo vivo. Pero su fuerza era insuficiente. Su corazón de hierro se enfrió y al final sus mares se escaparon. Y Marte quedó solo, seco, mirando a la Tierra como un hermano que observa desde lejos aquello que él nunca pudo lograr. El Sol sintió pena profunda por él. Cuando todo parecía finalmente estabilizarse, apareció Theia, un protomundo casi del tamaño de Marte, muy impulsiva, errante, bastante insegura. Su emoción era confusa. ¿La búsqueda? Al parecer, ella buscaba un lugar que no existía, pero solamente no existía para ella. Su órbita se cruzó con la de la Tierra. Miles de años, el Sol observó, incapaz de detener lo inevitable. Y entonces, Theia chocó contra la Tierra. El impacto fue una tragedia silenciosa a escala cósmica, un momento que cambió para siempre el destino de ambos mundos. Pedazos de la Tierra y de Theia salieron disparados al espacio y con el tiempo, reunidos por la gravedad, formaron un nuevo ser, la Luna, con una emoción única, pues era la calma eterna, nacida del sacrificio. El Sol observó la Tierra resurgir, herida y fundida, pero a final de cuentas reconstruida. Y aunque había perdido su primera forma, volvió a intentarlo, como siempre. Cuando todo finalmente se asentó, el Sol al fin miró a todos sus hijos. Júpiter el protector, Saturno el sereno, Urano el herido resignado, Neptuno el paciente, Mercurio el resistente, Venus el orgullo roto, Marte el soñador triste y la Tierra, la esperanza renacida. Durante millones de años después del impacto de Theia, la Tierra fue un mundo en recuperación. Su superficie ardía, se enfriaba, se quebraba y se solidificaba una y otra vez. Océanos enteros se evaporaban y regresaban con lluvias que duraban miles de años. Desde lo alto, el Sol observaba en silencio. Lo hacía con una mezcla de temor y esperanza, como un padre que ha visto a un hijo caer demasiado fuerte, pero aún lo ve moverse entre las ruinas. Un día que duró millones de años, pero que para el Sol fue apenas un parpadeo, la Tierra dejó de arder. Sus mares empezaron a estabilizarse y sus nubes ya no eran de vapor de roca, sino de vapor de agua. Y fue entonces cuando sucedió algo casi imperceptible. En un charco tibio, bajo una lluvia suave, apareció la vida. No fue un rayo milagroso ni una explosión luminosa, fue una célula muy pequeña, frágil, casi invisible incluso para el ojo del universo, pero estaba viva. El Sol, al verlo, sintió un estremecimiento interno. Su luz se volvió más cálida, como si quisiera envolver aquel diminuto milagro, protegerlo del frío oscuro que rodeaba el sistema solar. La Tierra también lo sintió, como si por fin, después de su tragedia con Theia, pudiera respirar. Los gigantes exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, miraban desde lejos, aunque no podían ver detalles, sentían el cambio. Júpiter, con su gravedad imponente, se volvió aún más protector. Sin darse cuenta, comenzó a atraer y desviar cometas y asteroides como si su propio instinto dijera: no dejaré que dañen a esta pequeña. Saturno, sereno, giraba en silencio, pero su calma se volvió más profunda, más orgullosa. Urano, siempre herido, se preguntaba si algún día él tendría algo así, pero
Él sabía que no, y aceptaba su destino sin rencor. Neptuno, con su paciencia eterna, sonrió en su océano azul, sabiendo que las cosas bellas necesitan tiempo para crecer. Venus, el orgulloso y melancólico, observó el surgimiento de la vida con una mezcla de dolor y nostalgia. Alguna vez él había tenido océanos, pero ya no. Y entre sus nubes tóxicas surgió una emoción amarga, la envidia triste, de la clase que no desea mal a nadie, pero duele igual. Marte el soñador, el hermano de la Tierra, sintió algo diferente, una especie de esperanza lejana. Si ella puede, pensaba, tal vez yo también, algún día. Pero en el fondo sabía la verdad. Su corazón se había enfriado demasiado rápido. Aún así, nunca dejó de mirar a la Tierra como un hermano menor mira a uno mayor que logra lo imposible. Con los siglos, bueno, con los millones de siglos, aquella vida simple comenzó a multiplicarse. Células, colonias, seres que respiraban, seres que absorbían luz, seres que empezaban a cambiar la atmósfera misma. El sol observaba todo con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que nada de eso estaba garantizado. Sabía que un simple asteroide o una tormenta solar, una simple variación en su propia luz, podía borrar todo. Pero aún así, la vida seguía. Era testaruda, obstinada, muy hermosa. Y la Tierra la abrazaba, como si hubiera estado esperándola desde antes del impacto de Theia. A medida que la vida se expandía, el Sol comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado: miedo. Era el destino de todas las estrellas en algún punto, oscurecer y morir. No tenía miedo a eso. Era miedo a fallar, a arder demasiado fuerte, a arder demasiado poco, a destruir aquello que había tardado miles de millones de años en renacer. Su luz temblaba a veces, no lo suficiente para dañar, pero sí para delatar su inquietud. La Tierra, silenciosa, sentía esa luz vacilar y respondía con ciclos. Empezaba a haber equilibrio y la vida se adaptaba incluso a los caprichos del Sol. Era como una danza, aunque era una danza frágil y escrita por el tiempo y la tragedia. Pues finalmente un día, la vida dejó de ser simple. Aparecieron criaturas que respiraban oxígeno, seres con formas extrañas, con colores, con movimientos propios, y el Sol se quedó absorto. Nadie en el universo esperaba que una estrella común, un punto más en el mapa galáctico, pudiera crear algo así. Y aunque nunca lo admitiría, en su corazón de fusión, el Sol empezó a sentir algo muy, muy parecido al orgullo más profundo. Pasaron millones de años en silencio. La vida, en su terquedad, probó muchas formas. Falló y volvió a intentar muchas otras formas más. Pequeñas criaturas se arrastraban en los mares primitivos y el Sol cada día las miraba con un cariño que nunca confesaba. Y un día, como un susurro que nadie esperaba, la vida dio un salto. Criaturas multicelulares, organismos con bocas, con simetrías, con intenciones. Los océanos se llenaron de movimientos lentos, pero eran determinados. El Sol sintió algo cálido expandirse en su interior. Eran los primeros seres lo bastante grandes como para reflejar su luz. La Tierra parecía sonreír. El Cámbrico llegó como una tormenta de creatividad. Criaturas extrañas con ojos que apenas entendían la luz y corazones primitivos que latían por primera vez. La Tierra temblaba con vida. Los mares eran mundos enteros. Júpiter miraba desde lejos, profundamente serio. Podía sentir el bullicio, el crecimiento como vibraciones que viajaban por el vacío. Protege a los pequeños, susurró Saturno. Son frágiles. Júpiter solo inclinó su tormenta roja en señal de promesa. La vida prosperaba, pero nada dura eternamente. La Tierra cambió su clima. Sus mares subieron y bajaron con la ayuda de la luna. Se helaron, se calentaron. Muchos seres desaparecieron y otros surgieron para ocupar su lugar. El Sol lloró silenciosamente cada vez que veía desaparecer formas que había iluminado durante eras.
pero también aprendió algo. La vida no solo nace, resiste. Las plantas fueron las primeras en atreverse a salir, pequeños musgos al inicio, luego helechos gigantes que parecían querer alcanzar la luz del sol directamente. El día que vio la primera sombra proyectada por un ser vivo en tierra firme, el sol sintió un estremecimiento de orgullo. Después llegaron los animales, formas titubeantes que arrasaban sus cuerpos húmedos sobre el barro, como si la tierra los invitara a acercarse más a la luz. Y el sol los esperó pacientemente, sin importar cuánto tardaran. Finalmente, la vida alcanzó una etapa que sorprendió a todos los planetas. Los dinosaurios, criaturas colosales que caminaban bajo el sol como reyes sin corona. Su piel reflejaba la luz en patrones de colores que el universo nunca había visto antes. El sol los miraba con un amor tan antiguo, pues era la prueba de que la Tierra había sanado, de que el golpe de Theia no había sido en vano. Marte, desde su desierto frío, observaba con nostalgia. Venus, desde sus nubes tóxicas, lo hacía con tristeza. Neptuno, sereno, veía en ellos una belleza fugaz, como una canción que sabía que no duraría. Y tenía razón. Un día, un visitante llegó desde el abismo, un asteroide. Júpiter lo sintió primero, trató de jalarlo, desviarlo, pero era demasiado tarde. El sol imponente vio el impacto. Un silencio cósmico se extendió cuando la Tierra se cubrió de oscuridad. No describiremos nada fuerte, solo esto. Los gigantes desaparecieron. El sol no brilló igual durante mucho tiempo. Sus fotones parecían más pesados, casi como si se sintieran culpables. Pero la Tierra, siempre resiliente, le murmuró algo. Está bien, dame tiempo. Cuando la luz volvió a tocar el suelo, ya no había colosos, pero en su ausencia, los seres más pequeños empezaron a prosperar. Mamíferos que antes vivían en las sombras ahora caminaban con cautela bajo la luz del sol. El sol los observaba curioso. Eran cálidos, tenían sangre que latía con urgencia, con hambre, mucha hambre, de sobrevivir. Eran distintos, y uno de ellos tenía un brillo en los ojos que el sol jamás había visto. Pasaron millones de años más. Los mamíferos evolucionaron, cambiaron, probaron caminos distintos. Esa era la forma de la vida. Entre ellos, un linaje se levantó sobre dos piernas. Primero tímidos, luego audaces. Aprendieron a usar piedras, luego fuego. El día que el sol vio fuego controlado en la noche, sintió un estremecimiento antiguo, casi imposible para una estrella. Miedo y orgullo al mismo tiempo. Ese pequeño ser ya no solo recibía luz, comenzaba a crear la suya propia. Con el tiempo, esos seres mirarían el cielo, preguntarían por su origen, darían nombre a los planetas e inventarían historias. Algún día mirarían al sol y le llamarían Padre. Y el sol, que había sido una estrella común, olvidable y sin destino, entendió que en una esquina perdida del universo, contra toda probabilidad, había surgido algo que ninguna otra estrella común había logrado. Conciencia. La humanidad. Pasaron eras. La humanidad creció, tropezó y aprendió para volver a levantarse. Miró al cielo tantas veces en un día que dejó de verlo como un límite y empezó a verlo como un camino. La Tierra, la hija herida de Theia, la sobreviviente, la madre del milagro, los vio partir con un orgullo silencioso. Primero fueron a la Luna, la cicatriz convertida en guardiana. Luego a Marte, el soñador rojizo que siempre deseó tener vida propia. Y lo hicieron, le dieron vida. No la misma que la de la Tierra, pero vida al fin. Pequeña, tímida, respirando con dificultad, pero respirando. Venus, sin embargo, siempre fue otra historia. El planeta que en su juventud había soñado con océanos y jardines había quedado envuelto en nieblas y fuego, su orgullo convertido en melancolía. La humanidad lo miró con culpa y con ternura. No lo olvidaron.
Conciencia, paciencia y respeto aprendieron a escuchar sus vientos tóxicos y a jugar con su atmósfera. Primero, estaciones flotantes en sus nubes, ciudades que danzaban sobre nieblas ácidas y luego, con siglos de esfuerzo, intentos cuidadosos de transformar su piel hasta hacerla habitable. A Venus le devolvieron paso a paso la posibilidad de lo que siempre quiso, la compañía de la vida. No fue un regalo, fue, llamémoslo, una tregua, un perdón tejido con manos humanas. Júpiter observaba con solemnidad. Sus lunas, una a una, comenzaron a recibir luz humana, pequeñas ciudades suspendidas en océanos subterráneos como luciérnagas bajo el hielo eterno. Saturno ofreció sus anillos como faros. Urano y Neptuno, desde lo profundo, recibieron a los viajeros con un silencioso respeto. Y la humanidad, ya distinta a la que había nacido en África, ya distinta a la que temió la noche, y mucho más distinta a la que dibujó fuego en cavernas, se volvió algo nuevo, una especie estelar. Lentamente, con siglos de paciencia, terraformaron mundos que habían esperado en soledad. Marte, Europa, Titán, pequeñas esferas que empezaron a latir. Y el Sol, ahora el viejo Sol, que una vez temió quemarlos y que una vez vio una célula temblar en un charco, que alguna vez pensó que no lograría protegerlos, los observaba avanzar, más allá de su luz. No había tristeza, no la sentía, tampoco sentía miedo. Melancolía, por otro lado, era algo que empezó a sentir bastante, porque él sabía muy bien que los hijos deben seguir su camino. Algunos humanos quedaron en la tierra, otros vivieron bajo soles lejanos, pero todos, absolutamente todos, llevaban una verdad tatuada en su memoria ancestral. Somos hijos de una estrella común que decidió no rendirse. Y así, mientras naves humanas salían del sistema solar como cometas conscientes, una frase resonó en el vacío. Ahora somos nosotros quienes iluminamos el universo. Y el Sol, por última vez, sonrió en su núcleo ardiente, y por primera vez desde que había nacido, no se sintió solo.